Bueno, comenzamos a realizar un ejercicio acerca de lo que nosotros llamamos flujo de calor a través de tuberías por convección. ¿Ya? Vamos a realizar este ejercicio. Dice, un tubo con diámetro exterior de 2,2 centímetros se extiende de uno al otro lado del río en una sección de 30 metros de ancho. Al mismo tiempo, está sumergido por completo en el agua. La velocidad promedio del flujo del agua es de 4 metros sobre segundo, la temperatura es de 15 grados. Determine la fuerza de arrastre ejercida por el río sobre el tubo y el flujo de calor si la temperatura de la superficie del tubo es de 35 grados. Ahora, como dice aquí, un tubo con un diámetro exterior viene siendo de 2,2. Tenemos el diámetro exterior del tubo y diámetro exterior del tubo. Y por supuesto, el tubo tiene una longitud de 30 de ancho, ya que está de ribera a ribera. El mismo está completamente sumergido, por lo tanto, está cubierto por el agua, ¿no? La velocidad promedio del flujo del agua es de 4 metros sobre segundo. Tenemos 4 metros sobre segundo y la temperatura de esta está a 15 grados, la temperatura del agua. Quiere decir que tenemos el diámetro exterior, la longitud del tubo, la velocidad del agua y la temperatura del agua. Dice, determine la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es la fuerza que trata de empujar al tubo cuando el río, por supuesto, tiene un caudal considerable. Entonces, ajá, y el flujo de calor, si la temperatura de la superficie del tubo es de 35 grados. Entonces, tengo la temperatura, en realidad, dentro de la tubería. Entonces, vamos a determinar el flujo de calor. Ahora, con la solución, ¿qué vamos a hacer? Primero, la solución que vamos a hacer es determinar primero la fuerza. La fuerza de arrastre es igual al coeficiente de arrastre multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad, en este caso del fluido que es el agua al cuadrado, multiplicado por el área proyectada sobre la tubería, ya que la fuerza está proyectada sobre este tubo. ¿Está bien? Dividido entre dos. Resulta que no tenemos, en este caso, la densidad. La densidad tendríamos que buscarla con, en realidad, el, las propiedades del fluido, que es agua. Entonces nos vamos a las propiedades del fluido para poder calcular también el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre lo determinamos a través de, por una gráfica, ya que es, en este caso, flujo de convección forzada sobre la superficie. En este caso, estaría dada a través de la gráfica por la superficie de una tubería o de un cilindro. En este caso, el coeficiente de arrastre lo vamos a calcular a través de una gráfica con el número de Reynolds. Por supuesto, necesitamos, para el número de Reynolds, necesitamos también lo que nosotros llamamos la densidad, la viscosidad, que son propiedades. También lo podemos calcular a través de esta, la velocidad por la densidad por la viscosidad, que nosotros llamamos cinemática. Ahora, buscamos las propiedades del fluido. En este caso sería el fluido agua. ¿A qué temperatura? A la temperatura la que tiene el río. En este caso el agua, que son 15 grados centígrados. Ahora, ya que no nos están dando, ya que la temperatura del río va a permanecer siempre igual. Entonces tenemos que la temperatura del río viene siendo 15 grados. A los 15 grados buscamos que la presión es de 1,707, 7051. Y así conseguimos todas las propiedades, como son la densidad, la capacidad calorífica, la entalpía, en este caso la conductividad térmica, la viscosidad dinámica o absoluta, el número de Prandtl y el coeficiente de expansión volumétrica. Hasta ahorita, las propiedades que nosotros que utilizamos usualmente serían la densidad, en este caso la capacidad calorífica, la constante o la conductividad térmica, la viscosidad dinámica y el número de Prandtl. Esos son los valores que mayormente utilizamos. Fíjense que aquí la densidad está en líquido y vapor. Nosotros vamos a utilizar siempre los valores de líquido, igual que la capacidad, los valores de líquido, igual que la conductividad térmica, los valores de líquido. Y así para todas las propiedades. Ahora, empezamos a calcular el número de Reynolds. El número Reynolds viene siendo igual ¿a quién?
a la densidad. Buscamos la densidad, que sería 999,1. Colocamos acá. Multiplicado por la velocidad. Y la velocidad viene siendo los 4 metros sobre segundo. Los 4 metros sobre segundo los colocamos acá. Multiplicamos por el diámetro. Y el diámetro sería 2,2 centímetros. Sería 0,022 metros. Dividido entre la viscosidad. Y la viscosidad dinámica sería 1,138 por 10 a la menos 3. 1,138 por 10 a la menos 3. Inmediatamente multiplicamos, dividimos y me da que el número de Reynolds es 7,73 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué hacemos con ese número de Reynolds? Nos vamos a ir a la gráfica. Y en la gráfica, por supuesto, vemos cómo en la gráfica podemos calcular el coeficiente, en este caso, promedio de arrastre. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el número Reynolds. El número Reynolds sería 7,73 por 10 a la 4. Buscamos primero 10 a la 0, 10 a la 3, 2, 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. Entonces buscamos 10 a la, 10 a la 4, perdón. 7,73 por 10 a la 4. Entonces buscamos el valor aproximado y nos va a dar un valor de coeficiente de arrastre para cilindros, como ustedes ven acá, de 1. Inmediatamente obtenemos el valor del coeficiente de arrastre, que es el valor de 1. Una vez determinado ese coeficiente de arrastre, por supuesto, necesitamos calcular en realidad el área. El área viene siendo el área proyectada. El área proyectada, ya que se está proyectando la fuerza sobre ese cilindro o ese tubo. ¿Está bien? Aquí tenemos la fuerza de arrastre y el área proyectada sería la longitud por el diámetro. Colocamos el área proyectada, la longitud por el diámetro. El área viene siendo igual a 30 metros multiplicado por 0,022 metros. Obtenemos el área. Inmediatamente calculamos la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre, como habíamos visto, viene siendo el coeficiente de fricción multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad, multiplicado por el área, dividido entre 2. El coeficiente, en este caso de arrastre o de fricción, nos dio 1. La densidad, 999,1 kilogramos sobre metros cúbicos. El área, 4, perdón, la velocidad viene siendo 4 metros sobre segundos al cuadrado y el área los 30 por 0,22. Entonces, dividido entre 2. Multiplicamos y nos dio 5.271 newton. Entonces, aquí tendríamos el valor de la fuerza de arrastre. Ahora necesitamos calcular el flujo de calor. Para determinar el flujo de calor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el flujo de calor viene siendo igual a ¿quién? Al coeficiente convectivo multiplicado por el área superficial de la tubería multiplicado por la temperatura del fluido menos la temperatura de superficie. En este caso sería la temperatura de la tubería. Ok, entonces, pero no tenemos en realidad el coeficiente convectivo de transferencia de calor. El coeficiente convectivo de transferencia de calor, según las fórmulas que vimos en las tablas, debe ser igual a la conductividad térmica multiplicado por el número de Nusselt dividido entre el diámetro para cilindros. Resulta que no tenemos el número de Nusselt. Para cilindros, el número de Nusselt tendríamos esta ecuación, donde nos dice que el número de Nusselt es igual a 0,3 más 0,62 multiplicado por el reino a la 1 medio, multiplicado por el pran a la 1 tercio, dividido entre 1 más 0,4 el pran elevado a la 2 tercios y todo eso elevado a la 1 cuarto, multiplicado por 1 más el reino sobre 282.000 dividido entre 5 octavos. Todo eso dividido, perdón, elevado a la 5 octavos. Todo eso elevado a la 4 quintos. ¿Qué es lo que utilizamos? Simplemente utilizamos esta fórmula. Pues ya tenemos el número Reynolds que nos dio por acá un valor de 7,73 por 10 a la 4. Y el PRAN, que sería este valor en líquido, 8,09. ¿Qué hacemos? Metemos esos valores. Acá 0,3, 0,62, el reino 7,73 por 10 a la 4, elevado al medio, por el pan 8,09 a la 1 tercio, dividido todo eso en 1 más 0,4 sobre el plan, que sería 8,09 por 1 más el reino, que es 7,73 por 10 a la 4,
dividido entre 282.000 elevado a la 5 octavos, todo eso elevado a la 4 quintos. Nos da el número en Nusselt. Calculamos ya el número en Nusselt. Una vez determinado el número en Nusselt, calculamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. El coeficiente convectivo de transferencia de calor viene siendo a la conductividad térmica. La conductividad térmica la buscamos arriba, que viene siendo esta para líquidos, 0,589. ¿Ya? Entonces, la incluimos ahí. 0,589 dividido entre el diámetro 0,022 metros, multiplicado por el número Nusselt, que sería 485,139. Nos da el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ya tenemos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Una vez que determinamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor, calculamos el flujo de calor. ¿Está bien? Entonces, inmediatamente, pero me falta calcular el área. El área viene siendo el área superficial del cilindro. El área superficial del cilindro viene siendo a pi por el diámetro multiplicado por la longitud. Pi por el diámetro, que sería 0,022 metros. ¿Está bien? Ya que está bañando completamente al cilindro. Ajá, entonces multiplicada por la longitud, que viene siendo 30 metros. Obtenemos el área, que sería 2,07 metros cuadrados. Ahora sí, calculamos el flujo de calor. El coeficiente convectivo, el que calculamos por acá, son los 12.389,6. 12.839,6 por el área, que sería 2,07 metros cuadrados, multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería los 15 grados menos los 35 grados. ¿Está bien? Obtenemos el flujo de calor, y el flujo de calor nos da aproximadamente como 512.929,44 vatios. Y ya tendríamos el flujo de calor. Y como ven, es algo sencillo. Eso es para un fluido líquido, como ustedes ven acá. Es para un fluido líquido que baña a un tubo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos aire? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio para obtener el flujo de calor a través del aire. ¿Está bien? Y nos dice así: un tubo largo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro, cuya temperatura superficial externa es de 110 grados centígrados, pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos. Ver figura, quiere decir que aquí tenemos el viento y por supuesto tiene una velocidad, una temperatura del fluido, pero por acá está circulando agua a través del tubo, que tiene una temperatura, en este caso, de 110 grados centígrados. Por lo tanto, lo vamos a considerar como una temperatura de superficie y esta como una temperatura del fluido. Ok, ajá. Determine la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud. ¿Está bien? Quiere decir que aquí la longitud viene siendo 1 metro y nos está pidiendo la la pérdida de calor, quiere decir que es el flujo de calor, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 10 grados centígrados. Quiere decir que esa es la temperatura del fluido. Y el viento sopla a través del tubo a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Entonces quiere decir que tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo, una temperatura del viento, en este caso del fluido líquido, de 10 grados centígrados, y la temperatura de superficie de 110, con un diámetro del tubo de 10 centímetros, que sería 0,1 metro. Ahora, ok, tenemos el diámetro, como habíamos dicho, de 10 centímetros, la temperatura de superficie de la tubería de 110, que lleva por el flujo de calor, que no lo conozco, la longitud viene siendo 1 metro, el aire está a presión atmosférica, la temperatura, en este caso del aire, es 10 grados centígrados y la velocidad del aire es de 8 metros sobre segundo. Procedemos a calcular. Como me piden el flujo de calor viene siendo igual a el coeficiente convectivo por el área de superficie multiplicado por la diferencia de temperatura del fluido menos la temperatura de superficie de la tubería. Ahora, pero no tengo el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo lo calculamos a través de la fórmula que siempre hemos calculado. El coeficiente convectivo es igual a la conductividad térmica dividida entre el diámetro por el número de Nusselt, pero no tenemos el número de Nusselt. Esto es para tuberías. En este caso, como es una tubería, utilizamos la misma ecuación que utilizamos anteriormente. El número de Nusselt es 0,3 más
0,62, el reino elevado a un medio, el prime elevado a un tercio, sobre 1 más 0,4 sobre el prime a la 2 tercios a la 1 cuarto. Y todo eso multiplicado por 1 más el reino sobre 282.000 elevado a las 5 octavos y todo eso elevado a la 4 quintos. Entonces, pero resulta que necesitamos en realidad las propiedades, porque no tenemos ni la conductividad térmica, ni el Prandtl, ni el Reynolds, que también depende de la propiedad. Entonces quiere decir que necesitamos determinar las propiedades a una temperatura media de película, ya que en este caso, la tubería que está perdiendo calor a través del viento, y el viento se va calentando a través que pasa la tubería, por lo tanto, ahí tendríamos que utilizar la temperatura de película. La temperatura de película viene siendo igual ¿a quién? A la temperatura de superficie más la temperatura del fluido dividido entre 2. Ok, la temperatura de superficie, como ustedes ven, tenemos 110 y la temperatura del fluido viene siendo 10. Ok, sería 110 más 10 dividido entre 2. Me da 60 grados centígrados. Con esos 60 grados centígrados me voy a la tabla y busco los valores de las propiedades, en este caso, del aire a presión atmosférica. Entonces me queda la temperatura, la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica, la viscosidad y la viscosidad dinámica, y aquí sí tenemos la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Está bien, lo podemos utilizar el número Reynolds a través de la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática. En este caso lo vamos a utilizar con la viscosidad dinámica o absoluta. El número Reynolds viene siendo igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad dinámica. Ok, en este caso utilizamos el valor de la densidad. 1.0, perdón, el valor de la densidad. Entonces, 1000, la densidad es 1,059 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por la velocidad del fluido, que me dicen que es 8 metros sobre segundo. Colocamos aquí 8 metros sobre segundo, multiplicado por el diámetro, que son 10 centímetros, 0,10 metros, dividido entre la viscosidad, 2,008 por 10 a la menos 5. Y obtenemos el número Reynolds, que da 4.219 por 10 a la 4. Ok, ya tenemos en realidad el número Reynolds. Una vez determinado el número de Reynolds, inmediatamente vamos a calcular el número de Nusselt. ¿Está bien? El número de Nusselt sí lo vamos a calcular con esta ecuación. ¿Ya? El número de Nusselt viene siendo a esta ecuación. Ya, el número de Nusselt sería 0,3 multiplicado por 0,62 multiplicado por el Reynolds que sería 4.219 por 10 a la 4 multiplicado por el Prandtl, ¿está bien? En este caso, el Prandtl nos dio 0,702 a la 1 tercio dividido entre 1 más 0,4 dividido entre el Prandtl, y el Prandtl 0,7202. Ajá, entonces a la 2 tercios a la 1 cuarto multiplicado por 1 más el Reynolds. Y el Reynolds nos dio 4,219 por 10 a la 4 entre 282.000 dividido a la 5 octavos dividido a la 4 quintos. Total, multiplicamos, dividimos, elevamos y nos da el número Nusselt. Una vez obtenido el número Nusselt, ahora sí vamos a calcular en regla el coeficiente convectivo de transferencia de calor. El coeficiente convectivo de transferencia de calor es igual a ¿quién? Bueno, habíamos dicho que viene siendo igual ¿a quién? A la conductividad térmica dividida entre el diámetro multiplicado por el número de Nusselt. La conductividad térmica viene siendo 0,022808. ¿Está bien? Entonces colocamos 0,02808 dividido entre el diámetro, que sería 0,10 metros, multiplicado por el número de Nusselt, que sería 124. ¿Está bien? Una vez obtenido ese valor, obtenemos que el coeficiente convectivo sería 34,8 vatios sobre metros cuadrados, grados centígrados. Ya tenemos el coeficiente convectivo. Una vez determinado el coeficiente convectivo, calculamos el área. ¿Está bien? El área, como habíamos dicho, sería el área total externa del cilindro. Viene siendo a pi por el diámetro por la longitud. No, no es el área proyectada, ya que el área proyectada es para, en este caso, la fuerza. Entonces, viene siendo pi por el diámetro, que sería 0,10 metros, multiplicado por la longitud, que sería 1 metro, ya que me dice por longitud, unidad de longitud. Una vez tenida el área,
314 metros cuadrados, o calculamos el flujo de calor. El flujo de calor es igual ¿a quién? A H, que sería 34,8 vatios, 2 sobre metro cuadrado grados Kelvin, multiplicado por el área de superficie, que sería 0,314 metros cuadrados, multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería los 110 grados centígrados menos los 10 grados centígrados. ¿Está bien? Y obtenemos, en realidad, lo que es la pérdida de calor. La pérdida de calor, como ven, nos da 10, 1093 vatios. Y ese sería el flujo de calor, el cual está dado. Y hasta allí sería el problema para cilindros. Nos quedaría, en este caso, esferas. Ya aquí no da para ese, es para la otro problema que se realizó. Bueno, muchas gracias. Denle like, denle like. Y eso es todo, amigos.